El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula El susurro de una casa vacía. Jack 335 los contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula El susurro de una casa vacía. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Este relato él la tituló El susurro de la casa vacía. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean con los ojos cerrados, con audífonos, acostados y en la noche, para que todo sea más real. Y también para que sientan y vivan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar, y sobre todo para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Miguel. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Y esto pasó en una casa que está a unas cuadras de donde yo vivo. Y justamente en esta casa misma que está al borde del pueblo, esta todos la evitan hasta la fecha. Sus paredes llenas de grietas parecían inclinarse bajo el peso de los años. Nadie pasaba cerca de ella, especialmente por las noches, cuando los vientos susurraban, eso sí, entre las tablas rotas y las sombras que se alargaban en los caminos, mismos que están polvorientos. La gente del pueblo, por dicha, dice hasta la fecha que esa casa está maldita, pero lo que más temían no era en la casa en sí, sino la mujer que vivía dentro. Justamente en esa casa vivía doña Eulalia, una anciana que había habitado aquella casa durante muchos años, décadas por cierto. Era conocida por todos, pero eso sí, amada por ninguno. Cuentan que desde que era joven siempre había sido una figura sombría, apartada y con un carácter huraño y amargado. Mejor dicho, que siempre estaba molesta por todo. Y eso sí, se decía que tenía una mirada que podía cortar el alma de quien la cruzara. Con contarles que los niños, bueno, también yo la verdad, le llamábamos la bruja. Y los adultos pues la ignoraban e incluso hablaban mal de ella a sus espaldas. La odiaban sin motivo, claro. Tal vez por miedo o simplemente porque no encajaban en sus vidas. A medida de que envejecía, su aislamiento se volvió cada vez absoluto. Nadie le hablaba, nadie la visitaba. Los días y las noches se fundían en un solo de su casa vacía, donde solo los recuerdos, el eco, entre otras cosas más, que por cierto él era el eco de sus propios pasos, le hacían compañía nada más. Me contaron que su familia la había abandonado hace muchos años, alegando que era difícil y a la vez tóxica, con contar que sus hijos, ahora adultos, se habían marchado sin mirar atrás, dejando a doña Eulalia sola en el ocaso de su vida. Y eso sí, con el paso del tiempo, los rumores llegaron a crecer cada vez más y más, y decían que la casa estaba embrujada, que los espíritus de aquellos que la anciana había maldecido caminaban por todos los pasillos en busca de venganza. Recuerdo que los niños de esa época, yo incluido, corríamos cuando pasaban cerca, y eso sí, los vecinos susurraban sobre cómo se escuchaban los extraños gemidos por las noches. Pero la verdad era mucho más simple y triste. Aquellos sonidos era solo el llanto de una mujer rota, consumida por el dolor y el abandono. Y eso sí, doña Eulalia pasó sus días frente a una ventana rota,
mirando el mundo desde una distancia que parecía infinita. Recordaba con amargura los rostros de aquellos que alguna vez habían querido y la habían querido, las promesas de sus hijos que juraron que siempre la cuidarían. Tristemente se desvanecieron en su memoria como humo en el viento. Su vida había sido una sucesión de traiciones y soledades a la vez, y ahora en su vejez solo quedaba el odio que sentía por aquellos que la habían olvidado. Una noche, mientras que el viento rugía con fuerza, doña Eulalia se sintió mal y más débil que nunca. El frío se filtraba por las grietas de su casa y su cuerpo, mismo que estaba frágil y envejecido, temblaba bajo la delgada manta que la cubría. El dolor de sus huesos era insoportable, pero más grande aún era el vacío en su corazón. Entre sollozos levantó la mirada hacia el techo y habló al vacío, a nadie en particular, y dijo: ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué todos me odian? Y tristemente el silencio fue su única respuesta. Y tristemente esa noche vino a buscarla. Nadie lo notó, ni los vecinos, ni sus hijos, ni siquiera los que la difamaban en el pueblo. Tristemente, doña Eulalia murió sola, en una casa fría y vacía, con el rostro marcado por las lágrimas de una vida llena de rechazo y de soledad. Pero eso sí, la historia no terminó ahí. Días después, aldeanos comenzaron a notar algo extraño. La casa de doña Eulalia siempre había estado en ruinas. Siempre parecía diferente. Las ventanas rotas reflejaban la luz extraña, y eso sí, en la noche se dice que podían verse sombras moviéndose, mismas que se movían dentro de la casa. Algunos afirmaban haber visto las figuras del anciano, las mismas que se asomaban por la ventana, mirando hacia el pueblo con los ojos llenos de tristeza. Un hombre valiente, mejor dicho imprudente la verdad, decidió entrar a la casa para comprobar si la anciana seguía con vida. Al cruzar el umbral, él mismo contó que lo envolvió un frío glaciar. La casa olía a humedad y sobre todo abandono, pero eso sí, lo que más le impactó fue el eco del silencio. Cuenta que caminó directamente hacia la sala principal, y ahí en una silla junto a la ventana encontró el cuerpo sin vida de doña Eulalia. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos aún abiertos parecían mirar directamente a él. Un escalofrío recorrió su espalda, y justamente cuando empezó a acercarse, escuchó un susurro. ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué me han abandonado? En ese entonces él contó que salió corriendo, pero eso sí, no habló de lo que había visto. Y con el tiempo la casa de doña Eulalia se convirtió en un lugar de leyendas. Decían que su espíritu, mismo que estaba atrapado por el odio, el dolor y la tristeza de una vida de abandono, seguía vagando por todos los pasillos, buscando a aquellos que la habían olvidado. Y a veces en las noches más frías se podía escuchar un llanto suave, como el de una mujer rota, preguntando al viento por qué ha sido olvidada y dejada atrás. Y eso sí, el pueblo seguía adelante, pero la sombra de doña Eulalia siempre permaneció, recordando a todos lo que el verdadero terror no es el mal, sino la soledad de un corazón olvidado. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, los podrán enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.